Hola, muy buenas tardes, auditorio de Vanguardia de Veracruz. Estamos en tu programa Por Tu Salud. Soy su amiga Mireya Ulloa y esta tarde nos acompaña el médico Francisco Joguitos. Buenas tardes, doctor. Hola Mireya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues este programa es un tema que a todos nos interesa. Vamos a hablar de cesárea o parto, pros y contra de cada uno. Doctor, me imagino que es muy común que lleguen a su consultorio y le digan, ¿qué me conviene más? Claro. Mira, pues en realidad la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, como les digo yo a las pacientes, que el tema de cómo va a resolver su embarazo una mujer va a depender mucho de las circunstancias en las que estemos en el último momento del parto, en el último momento del embarazo, incluso del mismo parto. Una mujer puede empezar el parto ahorita y se termina complicando y termina en cesárea, ¿no? O sea, el parto no vamos a saber si va a parir hasta que no haya parido. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque el parto es un proceso que tiene que pasar. Entonces, muy frecuentemente la pareja se sienta con nosotros y nos pregunta, pues te digo la pregunta del millón, ¿qué es mejor, doctor, el parto y la cesárea? Y mi respuesta en realidad que la mejor opción siempre va a ser la que nos dé mejores resultados para tener una mamá y un bebé saludables al final. Llámese parto, llámese cesárea. Y empiezo a comentarles los pros y los contras de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cuál es la ventaja de un parto? Bueno, pues un parto, cuando una mujer obtiene a su bebé, pues el proceso de recuperación es muy rápida. ¿Ok? Haz de cuenta, puede obtener su bebé ahorita y en 8 horas se va a su casa. Un parto, bueno, pues no le vamos a abrir el abdomen, no va a tener una cirugía que se tiene que cuidar. ¿Ok? Es la ventaja del parto. Cuando tiene una mujer un parto, puede tener 2, 3, 4, 10 hijos, que no es la moda ahorita. Tener más de 3 hijos normalmente no es lo habitual, pero bueno, pues hay gente que hay que respetar y si quiere tener 3, 4, 5, la manera de poder tenerlos, sí, con menos complicaciones, es a través de la vía vaginal. El parto también como una gran ventaja es que pues el fenómeno de compresiones uterinas al bebé le va a generar un cierto estrés que pues, le ayuda a madurar, le ayuda a sacar el agua que trae en los pulmones el bebé, porque haz de cuenta que el bebé está sumergido en agua y durante es un fenómeno natural que lo exprime, lo va exprimiendo para que cuando el bebé nazca, pues bueno, ya tenga menos agua en los pulmones, que es una complicación que podemos tener en una cesárea, ¿no? Que el niño batalla para respirar por el agua que tiene en los pulmones. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, es algo que yo desconocía por completo, que era parte del proceso, entonces. Sí, el proceso de las compresiones uterinas, bueno, tiene su porqué, ¿no? El bebé tiene que pasar por ese fenómeno. De hecho, hay literatura de que dice que en otro tiempo, imagínate la época de las cavernas, donde no había de otra, era un fenómeno, casi un fenómeno de selección natural, ¿no? Solamente era una manera de poder ver si en realidad era una persona que era apta para la vida, ¿no? Es un fenómeno de estrés que se le da a un bebé. Es un fenómeno de agresión, ¿no? Se comprime, se exprime. De hecho, un bebé cuando nace por parto, su cabeza sale moldeada, o sea, así como Bart Simpson, con la cabeza hacia arriba, porque se va moldeando de acuerdo a la vagina, ¿no? Entonces es un fenómeno natural que va conllevando se supone a un resultado positivo para el bebé, ¿no? Entonces esas son las ventajas en realidad que nos da el parto, que puede tener más procedimientos, es menos invasivo, es casi ambulatorio. De hecho, una vez una mujer me llegó al consultorio y me parió en el consultorio, y en lo que terminé la consulta se fue a su casa. Digo, llegó de emergencia, ya no pudimos ni siquiera correr porque ya estaba ahí el bebé. Le digo, pues ya pújale, ella no quería parto, quería una cesárea. Pues le dije, no, pues ya no tienes de otra. Tienes que empujar y aquí ya van a hacer. Nació el bebé, por ahí andaba el pediatra rondando y le digo, pásale de una vez. Revisó al bebé, todo bien, y la jovencita y el joven se fueron a su casa sin ningún problema. También estamos hablando entonces de rangos de edad, ¿no? Dice sí. La jovencita, o sea... evidentemente todo esto es el punto del que te voy a hablar más, del que vamos a hablar de ventajas, desventajas de cada uno de los procedimientos, y después lo vamos a acoplar con las situaciones de cada persona, porque eso es lo que cambia, ahí es en donde podemos cambiar las decisiones. Entonces, con respecto a esas ventajas que te estoy comentando, bueno, pues son bastantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda el parto, recomienda que tengamos
la mayor parte de partos dice que tengamos el 10% solamente de cesáreas, eso dice la literatura de la salud. Entonces, normalmente las estadísticas andamos como en el 60% de cesáreas con respecto a los partos, pero bueno, las circunstancias van cambiando. La Organización Mundial de la Salud recomienda el 10%, pero pone un paréntesis que dice siempre salvaguardar la integridad materna y perinatal. Tiene que ser parto, pero si se riesga, si hay un riesgo, hay que operar. O sea, no debemos olvidar ese punto nunca. Entonces, aunque el parto tiene sus ventajas, también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la desventaja del parto? Yo no te voy a asegurar que vas a parir hasta que no hayas parido, porque el parto tiene unas etapas que las tiene que ir brincando la paciente. Tiene que encajarse, tiene que rotar, tiene que descender, tiene que girar y tiene que generar el fenómeno de expulsión. Hay algunas personas que dicen, es que estuve 10 horas en labor de parto. Y terminé en cesárea. Y terminó en cesárea. Exactamente. Entonces, esa es una desventaja, que no sé yo si va a poder parir, porque en el camino puede ser que el bebé no rote, que el bebé se deflexione, que haya una situación pélvica de la mamá que no le permita dar en uno de los últimos pasos. Y entonces le damos un tiempo, y si pasa el tiempo, que son 10 a 12 horas y no ha parido, tenemos que interrumpir. Entonces se va a ganar las horas del trabajo parto, los fenómenos de compresión pélvica que se ganan y que generan un deterioro físico con el tiempo, más aparte de su cesárea. Entonces es una desventaja del parto, que no sabemos si va a parir. Eso lo tiene que saber la gente, porque la gente cree que ya quiero parto y va a ser parto. Pues no, eso no es cierto. La mayor parte de las mujeres, de acuerdo a sus factores de riesgo y sus posibilidades físicas, pueden parir, ¿sí? Otras personas, pues no. Porque depende de muchos factores un parto. ¿De qué depende? Uno, del tamaño del feto, de que se mueva bien el feto, del tamaño de la pelvis, de los músculos de la pelvis, del sobrepeso de la paciente. Entonces, una gran cantidad de circunstancias que están asociadas con un parto que se complica. Pues pueden ser muchas las complicaciones por lo que estamos escuchando. Sí, desde que se comprime el cordón y deja de respirar, desde que puede tener asfixia, desde que puede retrasar mucho el parto. De hecho, hay complicaciones muy serias de niños que tienen secuelas neurológicas secundarias al parto. Sí. Claro, o sea, existen una gran cantidad. O sea, evidentemente fueron partos que no debieron haber nacido por parto, porque tenía una circunstancia médica que no se detectó y que le generó una secuela al bebé. Sí, entonces lo existe, ¿cómo no? Ahora, el parto, la vía vaginal, va a generar consecuencias ginecológicas con los años también. O sea, puede, pero los prolapsos genitales, la vagina flácida, la vejiga caída. Luego comentan que le tienen que cortar para que logre salir. Cuando técnicamente ahorita la norma oficial mexicana nos recomienda que no hagamos el corte de la episiotomía, que solamente en caso necesario y que lo justifiquemos, porque si está la vagina muy estrecha y viene saliendo la cabeza, cuando cortas, el bebé sale automáticamente y no desgarra. No es lo mismo un corte recto que un desgarre explosivo. Es más difícil reparar un desgarre explosivo que un corte recto. Entonces cortamos con cuidado, no pasa nada. Pero a veces el corte se puede ir, puedes lesionar el esfínter anal, puedes lesionar los músculos del elevador del ano, que son los músculos que evitan la incontinencia fecal y urinaria. Entonces también tiene sus consecuencias, ¿no? Ahora, a la larga también muchas mujeres que han tenido partos, pues padecen de incontinencia urinaria. Está claro. La mujer que nunca tuvo un nacimiento vaginal, o sea, es difícil que vaya a tener un prolapso genital, que se le caiga la vejiga, que se le caiga la matriz. Entonces los partos, esa es una consecuencia que pueden generar, no en todas las pacientes. Que una cosa va con otra en realidad, o sea, te da muy buena resolución del parto, es rápido, es muy bueno, pero bueno, dependiendo de cada persona, a veces los tejidos van perdiendo fortaleza. Cuando una mujer está joven, pues sus tejidos aguantan, pero va envejeciendo la mujer y el efecto del parto, el desgarro que se hubo por el nacimiento de un bebé,
va generando consecuencias, más le agregamos el sobrepeso que va ganando la paciente, entonces también va a poder darle una secuela a una paciente ginecológica en determinada edad. Entonces ya ahorita ya vimos cuáles son los beneficios del parto y las consecuencias de un parto. Ahora vamos a ver los beneficios de la cesárea. Bueno, una cesárea, cuando tenemos todo a la mano, porque una cesárea es una cirugía, evidentemente el riesgo de sangrado es mayor. Pues por eso es que no se recomienda mucho, pero bueno, tenemos ya mejores técnicas, se ha mejorado mucho y la cirugía cesárea es uno de los procedimientos más rápidos que podemos hacer en circunstancias, ¿verdad? Hay circunstancias donde una cesárea puede ser tan complicada que la paciente te puede morir, ¿verdad? Pero bueno, en condiciones normales, en la mayor parte de la gente que es sana, que no tiene ningún problema pélvico, una cirugía puede ser programada el día que tú quieras. La gente en particular, por ejemplo, lo que me preguntabas hace rato, ¿qué me pide la paciente en médico particular? En médico particular, ¿qué te pide la paciente? Bueno, pues te pide cesárea. Por eso hay gente que viene huyendo a la institución, donde le dijeron que tiene que parir, que tiene que esperar 12 horas, que no le van a asegurar nada, y pues evidentemente las espantan. Llega conmigo, doctor, yo no quiero un parto. Quiero una cesárea programada, sí, claro. Aparte, mi esposo viene 10 días de vacaciones, se lo programaron, nomás quiere que le diga qué fecha para que los 10 días venga y esté el primer día aquí, entonces estamos programando, eso no lo puedo hacer parto. El señor me dice, doctor, yo tal día llego, bueno, le estamos esperando ahí, cuando él llega, va entrando al hospital, estamos operando la cesárea. Él entra conmigo, revisa, filma, toma foto, ¿me entiendes? O sea, viene la familia, todo se programa. Eso no se puede hacer en el parto, porque no sabemos qué día va a ser. En la cesárea sí, es una ventaja de la cesárea. ¿Qué otra ventaja tiene la cesárea? Bueno, pues que la puedes hacer estética. Ya, la verdad es que hubo una época hace unos años que yo llegué aquí a Poza Rica, gran parte de los ginecólogos, porque estamos hablando de los que conozco institucionales, que no sabían hacer otra más que la rajada abajo del ombligo a la pobre mujer. Y cocidas como costal de papas. Sí, ahorita en la actualidad pues ya muchas de las nuevas olas de ginecólogos ya están haciendo pura estética, o sea, cirugías que aparte, pues sí, cuidan, hay que salvaguardar también la belleza de la mujer, ¿no? Porque pues mientras de por sí ya tiene su abdomen grande, ella siente un poco deprimida porque su cuerpo ha cambiado, bien, le termina con una rajada en medio, pues un poquito más complicado, ¿no? Y en realidad la cirugía estética en la actualidad sabemos que técnicamente pues de la gran parte de los ginecólogos no nos genera un poquito más laboriosa, eso sí, pero bueno, la verdad no tenemos mucho problema para hacerlo. La cesárea tiene esas ventajas, ¿ok? Programar, ¿ok? El día que quieres, el momento que tú gustas, la podemos hacer estética. ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, pues no puede tener muchas cesáreas la paciente porque los riesgos, consecuencias secundarias de cesárea, tras cesárea son hemorragia, sangrado, placentas de inserción anómala, que se inserte mal la placenta en el otro embarazo. ¿Okay? ¿Hasta cuántas cesáreas puede tener una mujer? Lo más recomendable es que sean 2 cesáreas, máximo 3, la tercera ya es de alto riesgo, se llama cesárea iterativa. ¿Y qué lapso entre cesárea y cesárea? Porque luego normalmente el periodo intergenésico es el periodo que existe desde la fecha de nacimiento del bebé hasta la fecha probable de parto del próximo bebé. Cuando supera el año, ¿ok? Haz de cuenta, el bebé nació el 1 de julio del 2017 y el bebé que viene va a nacer después del 1 de julio de 2018. Entonces, o sea, al año ya no, o sea, ni siquiera es mucho tiempo, ¿eh? No es tanto. No. La gente cree que son 3, 4 años, ¿no es cierto? Al año, máximo año y medio, de hecho, el intergenésico corto que debe superar el año. No va a pasar nada, lo más que va a pasar es que la vuelves a programar de otra cesárea. Incluso si pasa al año y medio puede tener un parto. Eso es otro, o sea, después de una cesárea sí puede haber un parto. Una cesárea puede tener parto. 2 cesáreas es indicativo de cesárea la tercera. Okay. Con una cesárea previa puede tener un parto. Sí. De hecho, nosotros tenemos en PEMEX un programa que se llama Parto después de cesárea. Sí. Cumplimos con el 50% de los casos. De 10 pacientes que tienen una cesárea previa, 5 pueden parir y 5 las volvemos a operar. O sea, no está tan grave, ¿no? Si tienes una cesárea. Cuando tienes 2 cesáreas, ya la tercera se tiene que operar. Sí, ya no hay... De ley, no hay vuelta de hoja. Entonces, la cesárea conlleva más riesgo de sangrado, conlleva más riesgo de complicaciones de infección de herida quirúrgica, que el parto tiene una herida que es la episiotomía y también se puede infectar. O sea,
también. Pero bueno, la herida es más grande, es una cirugía abierta. Son las desventajas que tiene. Luego te dicen, es que en realidad esta es una capa, son varias capas. ¿Cuántas capas? Piel. Ajá. Abajo de la piel está la grasa. Después viene la aponeurosis, que es la más fuerte. Yo puedo no cerrar la piel ni la grasa, pero si cierro la aponeurosis no se va a hacer una hernia. Sí. Después de la aponeurosis viene el músculo. Después del músculo viene el peritoneo. Y después llego a la cavidad abdominal y entro al útero. Después el útero hay que abrirlo. Y después todo lo mismo de regreso hay que cerrar todo. O sea, si es coser. Que te voy a decir una cosa, una cesárea estábamos tardando 40 minutos en hacer todo, de principio a fin. En 40 minutos sacan al bebé y ya... No, abro, saco y cierro. 40 minutos. Promedio. Una cirugía sin complicaciones. Sí. Estética sin ningún problema. No lo más rápido que hemos hecho, una mujer delgada que no tenemos problema, hasta 30 minutos, 35 minutos. 40 minutos es el promedio general que debe de ser, máximo una hora. Una cesárea estética sin ningún problema, de una mujer que no ha tenido más que una o dos cesáreas máximo. Normalmente es lo que nos tardamos, que no tenga otro tipo de complicaciones. Vámonos a algo general, ¿no? Porque sí existe de procedimientos a procedimientos, de partos a partos y de cesáreas a cesáreas, ¿no? Vamos a respetar ese punto. ¿Por qué? Porque hay gente que está muy complicada y que puede... Yo, última cesárea muy complicada que tuve, una mujer que tenía demasiadas adherencias, me tardé 2 horas. ¿Ok? Pero son excepcionales. ¿Ok? En esto, bueno, ya estamos viendo los beneficios de la cesárea, que son programación, que puede ser estética, ¿ok? Que pues la puedes elegir a la hora que tú quieras, una vez que el bebé esté de término. Las contras de una cesárea pues, son pues, que tienes más riesgo de sangrado, hemorragias, es un procedimiento anestésico más grande que el del parto. El parto puede ser sin anestesia, se puede infectar la herida. Ahora, gran cantidad de antibióticos, gran cantidad que tenemos, que también el porcentaje de infecciones que tenemos, incluso institucional en donde trabajo y afuera en la priva, es bajísimo. O sea, te ponemos un antibiótico profiláctico y no pasa nada. O sea, ahora, vamos a posicionarnos, una vez que vimos riesgos, beneficios de cada uno de los... ¿De qué tipo de paciente estamos hablando? ¿A quién le voy a recomendar una cosa? ¿A quién le puedo recomendar? Ahí viene la parte médica, en donde que yo te puedo explicar a ti riesgos, beneficios de parto de cesárea, posibles complicaciones. Pues al final de cuentas uno pudiera ser que tú no tuvieras la capacidad de elegir, aunque te guste el panorama. ¿Por qué? Porque tu situación médica nos puede orillar a una cosa totalmente distinta. Eso es algo que quizá a ti no te toque elegir, le va a tocar a tu médico. Sí, porque por mucho que una mujer diga, yo quiero parto, a la mera hora hay una complicación y te vas a una cesárea. Punto y aparte. O viceversa, la jovencita que te dije, yo quiero cesárea. Y yo le dije, mi mamá, apújale porque ya viene aquí tu bebé, como te va a operar, eso no es cierto. Entonces, esa circunstancia médica se tiene que ver con su doctor, porque el médico va a ver esa circunstancia, de qué se trata, va a haber un todo. Te voy a poner un ejemplo. Vámonos a una jovencita, de esas jovencitas de 14 años que inician sus embarazos, que viene de una comunidad, ¿verdad? Decidió ya, incluso hay gente que a los 14, 15 años ya se está casando, ya tiene a su pareja de primera vez y ya quieren empezar a tener hijos. ¿Cuántos hijos te imaginas que va a querer esa jovencita? Pues si tiene 14 años, a los 30, 20 años después puede seguir teniendo hijos. Exactamente. Entonces, si yo lo opero a ella de primera vez, seguramente le estoy bloqueando sus capacidades reproductivas al tercer hijo. Y a lo mejor el tercer hijo lo va a tener a los 20, 25. Y entonces todavía le quedan como 10 años más de poder tener hijos y ya va a decir, no, pues ya nomás puedo tener 3 porque ya el doctor me dijo que si tengo una cuarta cesárea, quinta cesárea me puedo hasta morir, porque así les dicen que pues, no pasa nada, la verdad. Bueno, sí pasa. Hay que tener un buen control prenatal y todo se puede prevenir. Pero bueno, si el riesgo de muerte sí está alto. Eso es cierto. Entonces, a esta jovencita, si yo la opero de primera vez, quizá le esté pegando en otro. Más, sin embargo, quiero que sepas que las niñas de 14, 15 años tienen una pelvis de niña que a veces también terminan en distocia y por ahí el bebé no puede pasar, todavía ni siquiera han madurado. Pero bueno, ya son circunstancias médicas que vamos a ver en el camino mientras yo le tengo que ofrecer parto.
Sí, por su edad. Pero gran parte, precisamente una mujer adolescente de menos de 16 años, uno de sus riesgos es terminar en cesárea y que después se genere esa complicación que te estoy diciendo con el tiempo. Y aunque se vea que una mujer jovencita puede parir, sí es cierto, muchas de ellas sí, pero muchas de ellas no por las características físicas de la pelvis. Ahora, si es un niño muy grande porque el marido es una persona alta, pues entonces ella pequeñita, todas esas son circunstancias que tenemos que ir juntando. Ese es un caso, pero te voy a contar otro caso. Por ejemplo, tengo una señora que decidió tener a su hijo ya a los 40, su primer hijo, es profesional, su esposo es profesional, los dos pues ya decidieron hoy su único hijo, entonces una paciente que a lo mejor me va a hacer diabetes, hipertensión, preeclampsia, cosas de eso que uno está sometiendo a un parto, y quizá yo le haga su cesárea y ahí mismo lo opere para ya no tener hijos, entonces le programo su cesárea. Ahora sí que va a depender de cada paciente. Depende en realidad de cada paciente y de muchas circunstancias. Por ejemplo, yo le digo al paciente, la veo hoy, ya tiene 37 semanas, a partir de las 37, 38 semanas ya es un embarazo de término, supongamos lo mido y digo, no, pues tu bebé me da para 38 semanas, tiene líquido normal, todo está bien, ya tiene un peso adecuado, tu bebé, ¿qué quieres? ¿Parto o ya lo sacamos? No quiero un parto, te veo en 7 días y volvemos a valorar. Me hablas cualquier dato de alarma, sangrado, ya es que no se mueva tu bebé, que toda la cabeza se mueve los oídos, repito sus datos de alarma y dice perfecto, si no pasa nada de eso te veo en 7. En 7 días la vuelvo a ver, le checo su presión, veo a su bebé, veo líquido amniótico, veo que se mueva bien, le interrogo, todos lo checamos, ya tengo sus laboratorios normales y le digo, ¿qué quieres? Parto, todo está bien, está acomodado, no pasa nada, o cesárea. Quiero parto, y así nos vamos, hasta que un día o llega pariendo o me dice, doctor, ya llegó mi familia, ya todos están esperados, ya queremos conocer al bebé, punto, vámonos a 8 horas de ayuno y se opera. ¿Sí? Todas las opciones les damos a los pacientes, para que ellos tomen su decisión, y también yo les voy a recomendar, por ejemplo, pues una paciente, que todo puede pasar, ¿no? Otra vez una paciente de 45 años, dije, no señora, pues vamos a operarla, güey. No, doctor, porque es que yo quiero parir. Bueno, cuando volteé ya estaba pariendo. Le dije, bueno, pues ya viene todo bien, pues para. Entonces una paciente que a lo mejor le había yo referido que podía ser una cesárea, pero pues no hay nada más complicado que una mujer y embarazada, peor. Entonces me salió al revés, ¿no? Evidentemente, te digo, 45 años de edad, tenía un parto previo, el joven ya tenía como 20 años. Dije, no, pues las posibilidades de parto, cualquier ginecólogo te va a decir, no, pues sí están, pero puede complicarse. No, llegó como si nada y parió. Y he tenido jóvenes cegadas, sanas, con unas crisis hipertensivas severas que las tengo que ingresar de emergencia y resolver el embarazo, porque si no, entonces van a empezar a convulsionar. 20, 25 años, así es la vida. Entonces estamos viendo que no es que haya pros o contras en cada una de estas opciones, simplemente va a ser de acuerdo a lo que se acomode, es un saco a la medida, o sea, cada quien. Exactamente, mira, sí hay pros y contras de cada procedimiento y se los digo. Pero señora, no, yo le digo, te decidí cesárea, tus riesgos son estos, pero tu camino mejor es este, ¿sí o no? Yo te digo, a ver, mira, por lo que estoy viendo contigo, te tengo que operar. ¿Por qué? Pues porque si no te opero, se nos va a complicar. Las posibilidades de complicar son más altas si no te opero. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perfecto. Pero si te opero, este riesgo es que ya te comenté. Se puede infectar la herida. Al niño lo sacamos del agua así, mojado. No pasa por el canal del parto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al no pasar por el canal del parto, no se exprime. Entonces es un fenómeno de adaptación. El bebé, como lo saco y no se exprimió, no todos, en algunos casos, porque también me ha pasado después del parto, hacen algo que se llama taquimia transitoria del recién nacido o síndrome de adaptación. Entonces, como tiene mucha agua el pulmón, empiezan a respirar rápido para poder evaporar el agua que tiene. Entonces el pediatra lo que hace es lo pone en observación y con casos más complicados han tenido que quedar hasta 2-3 días internados los niños para que liberen eso, porque si no están muy agitados. Una circunstancia que le digo, bueno, esto puede pasar.
¿Por qué? Pues porque es una cesárea y el riesgo de la cesárea es más alto que el del parto de tener la síndrome de adaptación o la taquimia transitoria del recién nacido. Son cosas que la gente luego no sabe, pero son riesgos que existen. Y le digo, ¿es ese riesgo? Lo hemos tenido esporádicamente, pero existe y se los digo. Está también como quienes mencionan, verás que el niño nació ya más bonito así por cesárea que cuando nacen por parto natural. No está ni hinchadito, no está ni eso. No, sí, están edematizados porque están en el agua, ¿no? Se hinchan un poco. Lo que no están deformados de la cabeza. De cabecita. O sea, la cabecita sí se le hace como el de Bart Simpson así cuando nacen por parto, pero cuando no nacen por parto está la cabeza redondita. O sea, la diferencia nada más, pero eso no se compone. Vamos a mandar saludos a nuestros amigos que están conectados viendo este programa de Por Tu Salud. Saludos a Germán Cruz, a Esdeine Frías, saludos doctor, Melissa Méndez, Martín Telles, Maritia Santiago, le manda saludos al doctor. Gracias. Dice que usted recibió a sus hijos. Deyi Toledo Riego, igual, y la estética dice que la hace perfecta. Ok. Dora Tinajero, hace más de 30 años me hicieron la cesárea estética. O sea, están de que la cesárea estética, ¿cuántos años tiene lo de la cesárea estética? Se hace más de 30 años, o sea, ya tiene años no, toda la vida se ha hecho, es un método de incisión abdominal, pero la frecuencia para hacerla ha sido más en la actualidad. Sí, porque habitualmente gran parte de las señoras mayores, yo les pregunto cómo se están paradas. Pero gran parte de las mujeres jóvenes ahorita que están resolviendo las tienen estética. Ya la estética. Si nosotros preguntamos a 10 pacientes, quizá que se operaron hace 30 años, quizá 1 o 2 tengan estética y la mayor parte la tengan media infraumbilical, que es el nombre de la... Entonces, el tipo de abordaje, la periodontia es desde que se operan los pacientes, ¿no? Desde que hay cirugía. El abordaje es media infraumbilical o transversa suprapúbica. La transversa suprapúbica es la cirugía estética. Ahora, el tipo de cirugía que yo hago aparte estética no es transversa suprapúbica, es una transversa suprapúbica baja todavía, está a nivel del monte de Venus, en donde sale el vello, porque hay muchas que hacen transversas muy altas, se ven, haz de cuenta, como si fuera una pantaleta al borde del elástico de la pantaleta. En nosotros es el borde abajo del bikini. Ahí es donde la asisten. Abajo del bikini, en el monte de Venus. Completamente estética. Completamente, o sea, está muy pequeñita y está muy hasta abajo. Entonces, ese abordaje, un poquito más complejo, pero ya lo hemos hecho hace muchos años. Y va a ser menos, se hacía menos, mucho menos. ¿Y no da más complicaciones para sacar al bebé o es si haces un buen abordaje, no. Yo he sacado gemelares, triates con ese tipo de incisión, sin ningún problema. Perfecto, sin ningún problema. Igual saludos a Gisela Cantú, también le está mandando saludos. Perfecto, entonces ya estamos viendo este programa de Por Tu Salud, estuvimos tratando el tema de cesárea y parto, pros y contras. Es que hay muchas cosas que luego pensamos, no, es que mejor la cesárea, no, mejor el parto, no, que esto, o luego es que es más cara la cesárea, el parto es más económico también si te vas en la privada. Sí hay bueno, te voy a ser sincero, nosotros cobramos lo mismo parto cesárea. El tiempo que le podemos invertir, que le debemos invertir un parto para que no se complique, es muchísimo mayor que el tiempo que le invierto una cesárea. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, un parto lo tengo que estar cuidando, me he pasado toda la madrugada cuidando un parto. Y una cesárea a veces en menos de una hora yo ya entré y salí. ¿Sí? Entonces, o sea, la inversión en tiempo, la verdad, para nosotros el costo de un parto de una cesárea es el mismo, no es más barato. Los insumos quizás sean más económicos, pero bueno, lo que pasa es que el parto, haz de cuenta, el cuidado es antes de que nazca, y nace y se va. La cesárea, el cuidado es después, 3 días de estancia, 2 días y medio de estancia hospitalaria. Y se va, pero el parto lo cuido desde antes, días antes, estoy con él, nace y se va. La cesárea llega, se opera y la cuido 2 días y medio. O sea, al final de cuentas es lo mismo. A lo mejor me gasto menos insumos en suturas, pero también el número de suturas que se gastan en la cesárea es menor. Pues se puede gastar más en compras porque puede sangrar más, pero también el parto sangra. En realidad ahí se van dando. Entonces es que luego no tenemos la información correcta, básicamente. No tienen la información, en realidad tiene el mismo costo para fines prácticos. Lo que pasa es que se les hace muy fácil pensar y decir que va a parir y se va a ir y que es rápido. No, pero previo. No, tiene
hay que estar cuidando, hay que estar monitorizando al bebé, tiene que estar conectado a un registro cardiotocográfico, hay que estar monitorizando su frecuencia que no baje, que no haga descensos, tiene que estar canalizado, hay que estarle pasando glucosa. No, es un cuidado importante. Y luego, pues, a determinado punto hay que poner el bloqueo epidural para que se le quiten las contracciones y que tenga un mejor parto. O sea, lleva una cantidad de trabajo. Se ve fácil que digas, ya paró y se fue. Ojalá todas llegaran, paren y se van. Como la paciente que pasó en el consultorio, llegó pariendo, parió y se fue. Qué bueno. Ojalá sí fueran todas, pero esa no es la rutina. Ok, igual nos manda saludos Ari de Silva, dice que ella tiene una cesárea normal, pero gracias a Dios no quedó como costal de papas. Dice, ya mañana hace 20 días mi cesárea con la novedad que tengo tos. O sea, también esa es otra de las complicaciones. Se enferman de tos y tienen cesárea. Bueno, la tos sí nos puede hacer que se abra. Que se abra. Dependiendo cómo sea la tos, sí es importante que le estemos cuidando en las primeras 24 48 horas cuando están operadas, porque se puede abrir o se puede herniar. Pero tendría que ser una tos esas durísimas para que en realidad un esfuerzo impresionante para que se haga una apertura de la herida. De la herida. Sí, son situaciones que pueden pasarle a cualquier paciente, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este último programa del año de Por Tu Salud. 2019 nos trae también grandes temas, grandes sorpresas y más conocimiento. Gracias, Perfecto. doctor. Por ahí vamos a estar platicando otros temas de mucha importancia con respecto a la embarazada. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Soy su amiga Mireya Ulloa y recuerden, la próxima semana los esperamos con otro tema de salud igual de importante para ustedes. Hasta la próxima.